a la Fundación Nick Gabriel por la consideración e invitación para este evento del diplomado en Derecho Procesal Civil. Es para mí un honor poder compartir este tema que me ha tocado a mí disertar, que es básicamente el procedimiento sumario, sus reglas, procedencias y también cómo se desarrolla la audiencia única. En este sentido, es importante manifestar y empezar estableciendo lo que el procedimiento sumario busca. Y precisamente cuando hubo las reformas y la derogatoria al procedimiento civil contenido en el CPC o Código de Procedimiento Civil, se buscó justamente la agilidad y simplificación de los procesos judiciales, que en muchos casos con un procedimiento civil resultaban un tanto obsoletos y que mucho más a la actualidad con un procedimiento netamente oral debido al principio de oralidad contenido en el artículo 168, numeral 6 de la Constitución, pues resultaría la actualidad totalmente obsoleto si tenemos un procedimiento oral que implica que todas sus fases y seguimientos se tengan que desarrollar bajo este sistema, porque tenían que existir procesos que primaba escritura, primaba otro tipo de requerimientos como tal, pero el legislador a la final lo que consiguió fue simplificar los procesos que actualmente tenemos. En este sentido, el procedimiento sumario, como a continuación voy a permitirme compartir pantalla, tiene diferentes reglas que es bastante importante de conocerlas para que en la práctica pues, nosotros podamos conocer cómo estas reglas permiten llevar a cabo el procedimiento sumario más allá de lo que dice la teoría, sino la práctica, porque precisamente este diplomado busca de que podamos comprender aquellas reglas que muchas veces en el COGEP no están claras y que en la práctica merecen ser aplicadas de manera correcta. Pregunto y consulto si se puede ver la pantalla compartida, por favor. Se ve perfectamente. Gracias. Bien. Entonces, el procedimiento sumario lo podemos estudiar a través de tres aristas principales, que son sus reglas generales, lo que dice el COGEP, procedencia, términos, formas, excepciones y demás características netamente procesales. Sus fases procesales, el cómo inicia, cómo se desarrolla, cómo continúa y cómo finaliza. Y la audiencia única, que debido al principio de oralidad contenido en el artículo 168.6 de la Constitución, pues al exigir que todos los procesos sean orales, cada procedimiento en el COGEP tiene una audiencia para celebrarse o para en esa audiencia debatir lo que sucede en esa contienda judicial. En este sentido, hay que empezar siempre teniendo claro cuáles son los procesos que existen en el COGEP y cómo el procedimiento sumario tiene acciones judiciales. Siempre yo he recomendado y siempre he dicho de que para entender los procesos en el COGEP hay que entender las acciones judiciales, porque no hay una acción sin un proceso, a tal punto que el mecanismo para ejercer la acción, llamado demanda en el Ecuador, requiere, por ejemplo, en uno de sus requisitos, conforme al artículo 142, numeral 8, el procedimiento en el que se sustancia. Tanto más, se presenta una demanda y el juez, en este caso, pues, determina que la demanda no tiene ese elemento, lo que va a mandarse es a completar. Entonces, es importante tener en cuenta el procedimiento y la acción judicial para poderse presentar la demanda correctamente y saber mediante qué procedimiento se desarrolla la misma. En este orden de ideas, el COGEP establece 5 procedimientos que son los que tenemos en pantalla: el procedimiento ordinario, el sumario, el voluntario, el ejecutivo y el monitorio. Cada uno con reglas especiales específicas, pero como bien se ha mencionado, pues el día de hoy hablaremos del sumario. Cada uno de estos procedimientos tienen acciones, acciones que por su naturaleza se tramitan, se resuelven y se sustancian conforme cada uno de estos procedimientos. Y precisamente vemos cómo cada uno de estos procedimientos tiene acciones de que todos los días escuchamos, de que todos los días asistimos a audiencias o de que todos los días los abogados en el libre ejercicio patrocinamos causas. Entonces, este tipo de acciones judiciales permiten esclarecer bajo qué procedimientos se tienen que sustanciar, so pena de que si planteamos mal un procedimiento, el juez va a tener el efecto jurídico de enviar a completar o si por consecuencia aquello podría causar incluso la nulidad. En este sentido, vemos como el procedimiento sumario, regulado a partir del artículo 332 al 333, tiene diferentes acciones judiciales que el propio artículo 332 establece
como acciones de procedencia, como acciones en las cuales tienen que ser sumarias sí o sí. Por tanto, pues conocer estas acciones son bastante importantes. Tenemos algunas las más comunes a mi criterio: el pago de haberes laborales, el divorcio controvertido o contencioso, el amparo posesorio o las acciones posesorias de servidumbres, demarcación de linderos, alimentos y sus incidentes, tenencia y visitas, la partición no voluntaria, la declaratoria de interacción y guardas, que más adelante vamos a tratar de establecer qué busca o qué establece cada uno. En este sentido, es también importante mencionar de que estas acciones judiciales, conforme lo establecido en el COGEP, tienen también una naturaleza jurídica normativa. Normativa, ¿por qué? Porque no tienen una definición como tal, sino que en la práctica tenemos que recurrir muchas veces a la doctrina para saber cuál es su naturaleza jurídica, su objeto de la controversia o lo que busca en la práctica procesal civil. De igual forma, a modo general, el proceso civil podríamos decir de que conforme la doctrina tiene estas cinco etapas que se desarrollan en todos los procedimientos, incluso en el procedimiento penal, en el procedimiento constitucional, en el procedimiento administrativo, con ciertas particularidades. Pero en el proceso civil podríamos decir de que este tipo de procedimientos tienen cinco etapas. La primera es la etapa de petición, o conocida como le llama Piero Calamandrei, la etapa postulatoria. La etapa postulatoria que da inicio al proceso, como su palabra dice, la petición, la postulación, el presentarse ante el órgano jurisdiccional a plantear el proceso para que tenga conocimiento e inicie el proceso como tal. Segundo, sigue la etapa de pruebas, que si bien la doctrina, he tratado de respetar lo que dice la doctrina, pero critico esto en el marco jurídico ecuatoriano porque nosotros no tenemos como tal una etapa de pruebas después de la postulatoria, sino que tenemos una etapa intermedia de citación, contestación a la demanda y audiencia. Y luego, en la audiencia como tal, se va a debatir las pruebas. Sin embargo, esta etapa postulatoria de petición, que da consecución a la etapa de pruebas, podríamos decir de que tiene como nexo esa etapa que sabemos que está en el COGEP, la etapa que presentamos la demanda, la etapa de la citación, la etapa de la contestación y de la audiencia como tal. Siendo que la etapa probatoria en el Ecuador o la prueba tiene particularidades exactas muy importantes y muy llamativas, como por ejemplo la oportunidad de la prueba. Tenemos que a la demanda presentar o adjuntar las pruebas sin perjuicio de que se la adjunte como nueva prueba luego, pero solamente si cumplimos los requisitos para ese tipo de prueba. Por eso es que yo no estoy de acuerdo con la doctrina en este caso, porque la etapa de prueba en este caso, en el Ecuador, cuando el COGEP me indica que tengo que adjuntar a mi demanda todas las pruebas o medios de pruebas de los cuales me creo asistido, ya estamos en esa etapa postulatoria, estamos ya emitiendo o anunciando pruebas. Entonces, la etapa de pruebas como tal se entiende como esa etapa en la cual existe el debate, como existe la contienda, cuando existe el objeto de litis y la controversia judicial. Luego de esta etapa, cuando ya se concluye la audiencia única, en este caso, la audiencia de juicio en el procedimiento ordinario como tal, viene una etapa decisoria, que es la etapa en la cual el órgano jurisdiccional emite su decisión de fondo. ¿Por qué digo de fondo? Porque si nosotros leemos el COGEP vamos a encontrar otras decisiones que, no siendo decisión final, influyen en el decurso del proceso, lo que llamamos autos interlocutorios, conforme al artículo 88 del COGEP. Por tanto, pues sí existe en el Ecuador una etapa decisoria a través de diferentes momentos procesales del propio procedimiento sumario como tal. De igual forma, luego de esa etapa que el juez decide, lógicamente por el principio de impugnación procesal, y en el caso de haber mecanismos de impugnación, llámese en recursos de apelación, de hecho, en materia penal de revisión o de casación, pues viene una etapa impugnatoria por la cual se va a ejercer ese derecho a la impugnación procesal, que dicho sea de paso es un derecho constitucional, porque el debido proceso, entre una de sus garantías, establece el derecho a impugnar, a recurrir ante un superior para que revise mi sentencia, para que tal vez logre yo, al no estar de acuerdo con esa sentencia subida en grado, cambiarla, reformarla, y en esta forma, pues, esa etapa impugnatoria como tal no es que finaliza el proceso en la etapa decisoria, sino que el proceso se decide, lo cual no implica que se ejecuta, porque esa decisión va a ser sometida a un filtro de impugnación.
Y un filtro de impugnación que en la práctica ecuatoriana entendemos que son los 3 días que pasan para la apelación como tal, eh, entendiendo de que en esta etapa de impugnación, si la sentencia dictada no se ha presentado recurso alguno contra ella, sea vertical o horizontal, esta sentencia tendrá ya la razón de sentencia ejecutoriada, pues, y tendrá que hacerse todos los mecanismos de ejecución. Y luego, lógicamente, si es que no hay ningún tipo de impugnación, pasamos directamente a la etapa de ejecución, en la cual ya la decisión como tal de fondo se tiene que ejecutar. La sentencia ejecutorial tiene que transformarse en una sentencia ejecutada, es decir, lo decidido, ejecutarlo como tal. Si en algún tipo de juicio de bienes el juzgador otorgó la propiedad a otra persona, pues la ejecución sería de que esa persona vaya a vivir esa casa. Si es que el juez, en este caso, determinó o estableció la fijación de un tipo de obligación alimenticia, de tenencia como tal, eh, va a ser la ejecución como tal el sufragar la pensión alimenticia. De este sentido, pues, podemos comprender las etapas del proceso civil a través de diferentes momentos procesales que tienen sus particularidades de acuerdo a cada procedimiento como tal. Ahora bien, lo que yo mencionaba aquí en la etapa de postulatoria o la etapa de petición es lo que entendemos con los actos de proposición que tenemos en pantalla y que en el Ecuador encontramos 4 en el COGEP. Y los 4 se pueden practicar en diferentes procedimientos y que los 4 tienen esa naturaleza del proceso como tal, que es la pretensión judicial, la acción como tal. La doctrina, pues, discute diferencia entre acción, pretensión, demanda, el mecanismo de tratar de ir ante el juez a recurrir. Sin embargo, pues, pese a que no tenemos una definición de demanda en el COGEP, podríamos recurrir al derogado procedimiento civil en el artículo 63 de esa ley actualmente derogada, que tenemos una definición de demanda. Actualmente no tenemos una definición de demanda, tenemos únicamente el 141, que dice que el proceso inicia con la presentación de la demanda, a la que puede precederse las diligencias preparatorias. Pero, sin embargo, pues la demanda como tal tiene requisitos de forma y fondo y tiene documentos a los cuales se los debe adjuntar. El siguiente acto de proposición es la contestación a la demanda, que como bien dice la palabra, es contestar, darse manifestando a lo que dice la demanda como tal. Contestación que tiene los mismos requisitos de la demanda y que realmente es el momento en que se traba la litis. Cuando ya la contraparte contesta, pues se traba la litis como tal. La reconvención, que es esa contrademanda, cuando yo demando, el demandado a mí me demanda, y básicamente pues tiene la característica de tener esa naturaleza de que yo como actor paso a ser demandado por el demandado que yo demandé. Y la contestación a la reconvención sería mi contestación como actor que pasé a ser demandado, contesto esa reconvención y ya soy un demandado en esa reconvención. Hay unas reglas especiales para la reconvención, que es una institución bastante llamativa, bastante especial, al menos en el procedimiento civil, y en los cuales podríamos dedicarnos a hablar toda una ponencia sobre la reconvención por ser una institución bastante práctica y que no es muy usual sobre todo. Cuando nosotros presentamos la demanda, cuando nosotros hablamos de la etapa postulatoria de petición, yo presento mi demanda y presento la demanda ante el juez, existen diferentes acciones judiciales que surten efecto cuando yo presento mi demanda, que cobran sentido o que surtan como, fungen como efecto jurídico cuando yo presento la demanda, como es la calificación de la demanda, la inadmisión de la demanda, el archivo de la demanda o la inscripción de la demanda. Estos 4 momentos o estos 4 efectos jurídicos surgen cuando usted presenta la demanda. Y usted presenta la demanda y lo primero que va a hacer el juez es calificar. Calificarla, que es el acto por el cual el juez revisa los requisitos de forma y fondo. Y en el caso de no tener los requisitos de forma y fondo, pues la disposición judicial de completarla o aclarar. También puede ser de que la demanda, cuando usted la presente, tenga los requisitos de inadmisión, ¿sí? Entonces, la inadmisión de la demanda es el acto por el cual el juez la rechaza en primera providencia, es decir, cierra la presentación de la demanda, no iniciará el proceso, siempre y cuando en el caso de Ecuador concurran los presupuestos del 147, que tenemos, por ejemplo, el hecho de la indebida acumulación de pretensiones, que en muchos casos se ha discutido cuando hay una indebida acumulación, cuando las pretensiones no son compatibles o cuando, por ejemplo, hay incompetencia del lado del juzgado.
La tercera acción judicial o el tercer efecto jurídico de la presentación de la demanda es también el archivo de la demanda, que como dijimos, es el efecto jurídico negativo de no hacer, de no tener la demanda completa o aclararla, pese a que el juez ya me dio un término para completarla o aclararla, y en este caso, pues el juez va a ordenar el archivo cuando el actor ha omitido el orden judicial de completarla o aclararla en el término señalado por la ley. Recordando pues de que el auto de archivo con las reformas al COGEP del 2019 es apelable. De igual forma existen procesos judiciales en los cuales la demanda tiene que inscribirse. Y en el procedimiento sumario tenemos muchos casos, como por ejemplo las cuestiones que subyacen sobre bienes, sobre tipos de propiedades, que tienen que lógicamente inscribirse en el registro de la propiedad. Entonces, cuando presentamos la demanda también existen el efecto jurídico de inscribirla, porque así lo ordena el 146 del COGEP, que es el acto mediante el cual se ordena que la demanda sea inscrita en el registro de la propiedad y surte efecto cuando se plantean demandas que versen sobre dominio o posesión de inmuebles o de muebles sujetos a Ya, registro. ya le Otro de los solicité. efectos jurídicos de los que yo me he dado cuenta que también surgen efecto es que más allá de que estas demandas recaigan sobre bienes, es también, por ejemplo, el hecho de la pensión provisional o el régimen de visitas provisional. En el caso del procedimiento sumario existen dos acciones muy conocidas, como son los alimentos y el régimen de visitas, en los cuales se tiene que fijar provisionalmente en el auto de calificación en alimentos, pensión provisional, y fijar provisionalmente en el auto de calificación en visitas un régimen de visitas provisional, situación que dicho sea de paso en la práctica no se cumple como tal por diferentes criterios de juzgadores. Pero todos estos efectos son efectos jurídicos o acciones judiciales que recaen con la presentación de la demanda. De igual forma, entrando a lo que tiene que ver el procedimiento sumario netamente, regulado en el artículo 332 a 333 del COGEP, existen diferencias con el procedimiento ordinario, diferencias básicas, que dicho sea de paso, hay muchas más, pero yo he distinguido estas tres básicamente como para debatirlas. ¿Por qué lo confronto con el ordinario? Porque son los procedimientos que, digamos, se plantean con más, de forma más común o que por su naturaleza jurídica pues tienen similar objeto como tal al ser procedimientos netamente declarativos o de conocimiento. El procedimiento ordinario tiene dos audiencias, ¿sí? El procedimiento sumario tiene una sola, que es la audiencia única, que justamente es lo que nos ocupa el día de hoy a nosotros analizar y debatir sus reglas. En el procedimiento ordinario se puede reformar la demanda, en el sumario no se puede reformar por regla expresa de la norma como tal. En el ordinario también, por ejemplo, tenemos dos audiencias que, como mencionaba, la audiencia preliminar y la audiencia de juicio, siendo que en la audiencia preliminar en el ordinario buscamos anunciar pruebas, fijar fecha y hora para la audiencia de juicio, sanear el proceso y ver diferentes cuestiones que puedan afectar la validez. Y en la audiencia de juicio del ordinario, en una segunda audiencia llamada audiencia de juicio, vamos recién a hacer las pruebas, los alegatos finales y se va a resolver el proceso ordinario como tal. Lo que pasa en el procedimiento ordinario en dos audiencias se lo transmite al sumario en una sola audiencia, que tiene una primera fase de saneamiento y la segunda fase, como vamos a ver más adelante, de pruebas, alegatos y otro tipo de características. El procedimiento sumario tiene diferentes reglas de conformidad al artículo 333 del COGEP, diferentes reglas que yo he tratado acá de resumirlas, como por ejemplo el hecho de la reforma a la demanda, que dijimos que no procede la reforma a la demanda, no se puede reformar la demanda, pese a que el COGEP establece que existen formas extraordinarias para concluir el proceso. En este caso, pues existe norma expresa de que no procede la reforma a la demanda. En algún momento se intentó reformar esta institución de la reforma a la demanda. Sin embargo, pues hay que considerar de que siguiendo el modelo uruguayo, que es el que nosotros nos basamos para hacer el COGEP, son instituciones bastante similares. Entonces, por la naturaleza jurídica del marco procesal ecuatoriano, no se podría reformar la demanda en el procedimiento sumario, sin perjuicio de que luego se analice esta problemática ya a nivel práctica en relación con los efectos jurídicos que procedería con la persona actora, por ejemplo. Pero actualmente no se puede reformar la demanda. En el caso de la reconvención, solo se admitirá la reconvención conexa. En estos casos no es que se admite el tipo de reconvención que tenemos sin conexidad, únicamente la reconvención conexa.
para el caso del procedimiento sumario. En cuanto a la contestación de la demanda, tenemos diferentes términos, que en este caso, pues para la demanda y la contestación y la reconvención, se tiene un término de 15 días, con la excepción de materia de niñez y adolescencia y del despido intempestivo de mujeres embarazadas, donde será de 10 días también en materia de dirigentes sindicales. La audiencia que se llama audiencia única, como vamos a ver más adelante, tiene esa característica de ser una sola audiencia, pese a que el proceso muchas veces hace que la audiencia se suspenda y se la resuelva, por ejemplo, en dos días, en dos momentos, pero la audiencia sigue siendo única porque tiene un inicio y un final en un mismo momento procesal. El término de la audiencia única, pues, se la realizará en el término máximo de 30 días a partir de la contestación a la demanda. En materia de niñas existe la excepción, igual que al momento de contestar, de que la audiencia única se la realice en el término máximo de 20 días contados a partir de la citación. Otra de las reglas del procedimiento sumario que son muy importantes es la suspensión de audiencia para resolver. El artículo 89 del Código Orgánico General de Procesos establece la posibilidad de suspender una audiencia para resolver. Obviamente depende del mérito del caso, depende la naturaleza jurídica procesal como tal, pero la audiencia en este caso tiene una regla para la suspensión de que en materia de alimentos, tenencia de visitas y patria potestad de niños, niñas y adolescentes, el juzgador para dictar su sentencia no podrá suspender la audiencia para emitir la decisión oral. ¿Por qué se busca esto? Porque lógicamente estas acciones judiciales tienen una naturaleza relacionada con el principio del interés superior del niño, que requieren una resolución más pronta y oportuna. Por eso el procedimiento sumario tiene como acciones o elementos propios de este procedimiento sumario como tal el hecho de versar sobre alimentos, tenencia y visitas, por ejemplo. Este tipo de audiencias no se puede resolver no se puede suspender para resolver, sino que, lógicamente, en otro tipo de acciones judiciales sumarias sí se puede. En estas no. En la diapositiva no se ve, pero la última regla de que habla el artículo 333 es respecto de la apelación, que procede la apelación, en este caso del procedimiento sumario, con la excepción de la apelación a las sentencias o resoluciones dictadas en materia de honorarios profesionales, a los cuales pues el legislador cuando estructuró el COGEP dispuso de que no cabe la apelación en esta acción que se refiere al hecho de el cobro de honorarios profesionales. De igual forma, así como vimos también las diferencias, también encontramos diferentes semejanzas con el ordinario y podríamos decir de que tanto en el procedimiento sumario y ordinario se debe especificar quién debe cumplir el requerimiento, es decir, legitimar activamente la causa, so pena de que en caso de no estar legitimado activo, la contraparte pueda activar la excepción previa de falta de legitimación en la causa, falta de personería o de conformación del litis consorcio. Otra de las semejanzas es que la resolución interlocutoria se la realiza en la misma audiencia. Hablamos de los autos interlocutorios que niegan excepciones previas o niegan anuncio probatorio. Recordemos de que en la audiencia única, cuando nosotros planteamos excepciones previas y cualquiera que sea la forma, la niegan o no aceptan, puede presentarse apelación. En este caso, la resolución interlocutoria se la realiza en la misma audiencia en el sentido de que ese auto interlocutorio tiene que ser emitido como tal en la misma audiencia. En ambos, tanto en el sumario y ordinario se da, porque lógicamente existen autos interlocutorios pronunciados oralmente en audiencia sobre excepciones previas y sobre anuncio probatorio. Ambos son juicios declarativos, porque como dice abajo, se puede proponer la acción sin ningún título, en el sentido de que, por ejemplo, en el procedimiento monitorio, en el ejecutivo, tenemos documentos que ya tienen la obligación de cobrar el dinero, de ejecutar un pago. En el caso del sumario ordinario no tenemos un título, no tenemos un requerimiento. Lo que tenemos simplemente es la solicitud que el juzgador declare el derecho a través de una sentencia judicial. ¿Cuándo procede o cuándo se puede activar el procedimiento sumario? Como leíamos al inicio, respecto de las acciones judiciales, pues se puede reiterar el hecho de que conforme al artículo 332 del COGEP, podríamos decir de que las ordenadas por la ley, las que, por ejemplo, no están en el COGEP específicas en este artículo, pero la ley dice que tienen que ser sumarias, como por ejemplo acciones laborales que el Código de Trabajo dice que tienen que ser de procedimiento sumario. Las acciones posesorias, las acciones de servidumbre, de marcación de linderos, la fijación de alimentos, lo que tiene que ver a las tenencias, al régimen de visitas,
el divorcio contencioso, las incapacidades, interdicciones y guardas, honorarios profesionales, con la excepción de que estas sentencias no se puede presentar recurso de apelación, las oposiciones al procedimiento voluntario, si existe algún tipo de rendición de cuentas, de autorización de salida del país o alguna autorización judicial que en el procedimiento voluntario esta oposición de la contraparte pues se va a transformar a sumario y por tanto pues podríamos decir de que también proceden en sumario aquellas acciones voluntarias que ha existido oposición. El despido intempestivo, el pago por expropiación, entre otras acciones judiciales. En este sentido, quisiera proyectarles respecto de cómo existen, podríamos definir o podríamos explicar brevemente cada una de estas acciones, de acuerdo a lo que dice la doctrina, porque lógicamente si leemos el artículo 332 del COGEP, no vamos a encontrar una definición de estas acciones judiciales, vamos a encontrar de que simplemente norman o regulan eh, estas acciones para tramitarse en el sumario, pero no definen lo que tenemos en pantalla, por ejemplo. Según Manuel Osorio, determina que las acciones posesorias, que son sumarias, son las que se encaminan a proteger la posesión, tanto para obtener la restitución de la que se ha perdido, cuanto para evitar que sea turbada la que se tiene. En el caso de Ecuador, el Código Civil desde el artículo 960, que señala muy claramente que las acciones posesorias tienen por objeto conservar o recuperar la posesión de bienes, raíces o derechos reales constituidos en ellos. Esa es una definición, por ejemplo, de acciones posesorias y que, como vemos, pues, por su naturaleza, se transmite en procedimientos. Siguiendo a Osorio, también se ha pronunciado sobre la obra nueva y define que es la que posee a nuevos cimientos o la que utiliza anterior cimentación si cambia la fachada y partes importantes de una estructura. Este tema es necesario que lo enlacemos el Código Civil, pues en algunas partes de la normativa en mención se trata de manera puntual. El más relevante es el estipulado a partir del 974 del Código Civil, que nos menciona que el poseedor tiene derecho para pedir que se prohíba toda obra nueva que se trate de constituir en el suelo de esta posesión. Como vemos, tiene la misma naturaleza de la acción posesoria con la acción de obra nueva, por ser un derecho civil que encontramos en el Código Civil y que se tramita en procedimiento sumario. El tema de las servidumbres se encuentra en el Código Civil, en el artículo 859, y la doctrina la ha clasificado los tipos de servidumbres. De igual forma, pues se la puede definir como un derecho real o perpetuo o temporario sobre un inmueble ajeno en virtud del cual se puede usar de él o ejercer ciertos derechos de disposición o bien impedir que el propietario ejerza algunos de sus derechos de propiedad. Eh, Sobre la demarcación de linderos, el COGEP se reitera el hecho de que no lo define, pero si tendríamos que definir qué trata la demarcación de linderos, pues encontramos de que consiste en señalar límites con fines o linderos de un terreno, dividir el terreno, establecer una limitación como tal. El Código Civil trata diferentes ocasiones sobre la demarcación de linderos, por ejemplo en el aluvión, en las servidumbres, entre otros, cuando existen diferentes propiedades contiguas. El despojo violento, que el Código Civil lo establece como una de las acciones derivadas del despojo violento como tal, no obstante está considerado como acciones posesorias. Por tanto, lo encontramos en el mismo literal. Se lo ha analizado también por la doctrina como desposesión violenta de un mueble y en la práctica pues encontramos muchos juicios en los cuales se trata el despojo violento como tal, no como desposesión violenta, porque el marco jurídico ecuatoriano no lo reconoce de dicha denominación. En lo referente a la prestación de alimentos, debemos establecer de que el derecho a alimentos es aquel derecho que tienen ciertas personas determinadas por la ley a solicitar una pensión alimenticia. Este se deriva también de incidentes como el alza o disminución de la pensión alimenticia, que también se tramita en procedimiento sumario, y normalmente los solicitantes de este derecho son los menores de edad o los niños, niñas y adolescentes. El divorcio contencioso, como conocemos, también controvertido, y pues se llama así porque las partes no se ponen de acuerdo. Hay que mencionar que también existe el divorcio por mutuo acuerdo, que actualmente se lo puede tramitar tanto al juez o ante el notario, en base al nuevo instructivo que emitió el Consejo de la Judicatura. Pero en cuanto al sumario, pues encontramos de que lógicamente el contencioso se denomina así, justamente el sumario, porque las partes no se ponen de acuerdo. Los honorarios profesionales, que es otra de las causas por las cuales se tramita el procedimiento
sumarios son aquellos rubros que, por ejemplo, el cliente no se pone de acuerdo con su abogado defensor. Más allá de estas definiciones doctrinarias y legales, encontramos en cada una de ellas una particularidad, que es que son acciones que por su naturaleza se pueden tramitar de manera oportuna, de manera rápida, de manera eficaz y sin dilaciones como tal. Por tanto, pues el legislador las reconoció en procedimiento sumario. Y estas, al estar en procedimiento sumario, pues van a resolverse de forma más rápida, porque tenemos una sola audiencia, porque no tenemos que esperar una segunda audiencia para resolverse, y que en muchos casos se resuelve en 2 o 3 meses, sin perjuicio de que por aspectos netamente procesales, como contestación a la demanda, completar la demanda, el tema de la citación, el tema de la congestión judicial, no permite realizar la audiencia única pronto. Pero lo que se busca es que estas acciones, por su naturaleza, se resuelve de manera pronta y oportuna. El procedimiento sumario lo encontramos regulado en el artículo 332 del COGEP, 333 del COGEP como tal, y aquí encontramos las reglas procesales o las reglas por las cuales se tramita el procedimiento sumario como tal. En este caso, pues podemos ver en el esquema un tipo de desarrollo de cada una de estas etapas con sus efectos jurídicos, escenarios o momentos oportunos en los cuales se va a desarrollar cada una de estas etapas. Como todo procedimiento, el procedimiento sumario inicia con la presentación de la demanda, que como vimos se la puede acompañar con los documentos del 143 del COGEP, que son documentos que por su naturaleza tienen que acompañar a la demanda, como el caso de acciones en las cuales se debatan derechos de niñez, adjuntar el certificado de nacimiento, en el cual se debata derechos de propiedad, el certificado de registro de propiedad, etcétera, etcétera. Eh, Esta demanda, pues, una vez presentada, va a ser sorteada en uno de los jueces competentes para que uno de ellos aboque conocimiento por prevención. Entendemos esto por sorteo electrónico respectivo y de acuerdo a las reglas de competencia concurrente, excluyente, competencia territorial y también a las competencias de materia, sabiendo pues que tenemos en el Ecuador diferentes unidades judiciales que conocen acciones judiciales de acuerdo a la materia en la cual se tramitan, teniendo jueces de trabajo, jueces de niñez y adolescencia, jueces de familia, mujer, niñez y adolescencia, jueces civiles, jueces laborales, jueces contenciosos tributarios, jueces contenciosos administrativos y jueces multicompetentes que van a conocer estas demandas por prevención de ley. El juez competente tendrá el término de 5 días para calificar la demanda. Como dijimos, la calificación es el acto por el cual el juez determina de que la demanda presentada en su despacho cumple o no los requisitos de forma y fondo, siendo esta una facultad netamente jurisdiccional de desarrollo, pues se va a ordenar la citación conforme a una de las formas previstas en el COGEP. La citación de forma personal, por boleta, por la prensa, etcétera, etcétera. O si en el caso de que la parte demandada conozca extrajudicialmente de que está siendo demandado, puede comparecer de forma tácita. De igual forma, para contestar la demanda y la reconvención, como se dijo, se tiene un término de 15 días, con la excepción de que en materia de niñez y adolescencia, de mujeres embarazadas y de dirigentes sindicales será de 10 días. En el caso de la reconvención existe un escenario jurídico bastante interesante que en la contestación a la demanda se pueden proponer excepciones, lógicamente como dijimos, y en el caso de existir reconvención, el actor que se transforma en demandado de la reconvención tendrá para contestar 15 días como se menciona en la parte superior. Recordemos que para contestar la demanda tenemos que cumplir los mismos requisitos del artículo 142 del COGEP, adjuntar a ella los documentos del 143 y plantear excepciones del 151 y 153 de la misma norma legal. Cuando ya se contesta la demanda o sin la contestación sin ella, el juez convocará a la audiencia única que lógicamente va a ejercer el principio de oralidad y va a permitir que la contienda judicial se tramite a través de un momento oral. La audiencia única se convocará con o sin la contestación de la demanda, como se mencionó, y esta audiencia única se la realizará en un término máximo de 30 días a partir de la contestación a la demanda, si es que hay una contestación como tal. La audiencia única, como vamos a ver a continuación, se desarrolla en 2 fases. La primera fase de saneamiento, puntos del debate y conciliación, y la segunda fase de pruebas y alegatos.
Al final de la audiencia, como mencionamos, el juez tiene que resolver de manera oral y motivada, tiene que emitir una decisión como tal, eh, sin perjuicio de notificar la sentencia por escrito. La resuelve de forma oral en la audiencia, de forma resumida, y luego por escrito motivará con estructura netamente escrita la sentencia a los casillos judiciales. Eh, Hay que mencionar también de que contra la sentencia cabe el recurso de apelación y los demás que el COGEP dispone, con la excepción de en materia de cobro de honorarios profesionales, en los cuales, pues como mencionamos, no cabe el recurso de apelación. Se reitera el hecho de que en este procedimiento se pueden tramitar todas las acciones contenidas en el artículo 332 del COGEP, que las hemos revisado en esta ponencia. En cuanto al desarrollo de la audiencia única, es bastante interesante el hecho de que la audiencia única recurre a un orden netamente, por llamarle así, formalista, a un orden en el cual el juzgador tiene esta norma procesal como tal para poderla resolver. Sin embargo, hay que mencionar de que en la práctica los juzgadores han tenido diferentes escenarios para resolver o para llevar a cabo la audiencia única, sabiendo de que el juez es el director del proceso, pues la audiencia única se la va a resolver conforme las reglas del COGEP en base al orden del juez. En este sentido, pues ha existido muchas divergencias, muchas formas de llevar a cabo la audiencia, sobre todo al momento del debate probatorio. Sin embargo, pues el artículo 333, numeral 4 del Código Orgánico General de Procesos establece que la audiencia única tendrá cinco, cinco etapas divididas en dos fases y que básicamente pues la primera fase tiene tres etapas y la segunda fase tiene dos etapas. Como digo, en la práctica estas fases muchas veces se manejan de forma distinta. He visto yo, por ejemplo, de que en muchas ocasiones, sería bueno también conocer sus experiencias, que los jueces, por ejemplo, en la etapa que vemos aquí en el punto 2, donde dice fijación de los puntos del debate, eh, lo que hacen es conceder la palabra a la parte actora para que fundamente su demanda. Y se pasan acá, se pasan alegatos, al alegato inicial, por el hecho de que previo a conciliar el juez conozca de qué caso, de qué trata el caso. Se puede decir que sí, que estaría bien si nos vamos a la naturaleza del procedimiento sumario, pero a lo que voy es que la audiencia única, sabiendo de que estamos tratando de explicar este tema de manera práctica, lo que quiero explicar es de que no nos sorprendamos si algún momento en la práctica, pues, esta audiencia única se lleva a cabo con ciertas particularidades de cada juez, diferentes a las que la norma explica y diferentes a lo que el cuadro sinóptico en pantalla determina. Amén de eso, la primera fase de la audiencia única se desarrollará, como vimos, a través del saneamiento, fijación de los puntos del debate y la conciliación. En el caso de existir la conciliación, pues la audiencia finaliza aprobando el acuerdo, como en el caso del procedimiento sumario de alimentos, en los cuales muchas veces el procedimiento acaba por un acuerdo, o en el caso de los procedimientos ejecutivos o monitorios, que también se tramitan por este tipo de audiencia, también acaban cuando hay un acuerdo. No obstante, pues la primera fase encontramos el saneamiento procesal, que según la práctica, pues es el momento en el cual las partes se pronuncian sobre excepciones previas en caso de existir cuestiones o vicios que puedan afectar la validez del proceso. Si es que existen vicios, si existen vulneraciones al debido proceso, si que ha existido algún tipo de omisión sustancial que pueda acarrear la nulidad de ese proceso, es el momento oportuno para mencionarlo, sin perjuicio de que, por ejemplo, se lo aleen apelación o casación. Pero lo que se quiere es que en esa primera fase, previo a iniciar la contienda como tal, las partes procesales debatan cualquier tipo de cuestión que afecte la validez o en el caso de excepciones previas, lo cual de acuerdo a la resolución 12-2017 de la Corte Nacional de Justicia, pues se resolverán en la primera fase de la audiencia única. Excepciones previas que, dicho sea de paso, se las plantea en la contestación y de que van a ser resueltas en la audiencia, con los efectos netamente que tienen cada una de ellas y que más adelante pues trataremos de revisarlos. Eh, Luego de aquello, existe también la fijación de los puntos del debate en los cuales el juzgador lo que hace es proponer el objeto de la controversia y las partes se pronuncian al respecto. En este sentido también yo he visto en la práctica, y es bueno comentarlo, de que muchas veces los juzgadores no proponen el objeto de la controversia,
sino que le preguntan a las partes procesales, sobre todo a la parte actora, cuál es el objeto de la controversia. De cualquier forma, pues el punto del debate tiene que quedar fijado, tiene que quedar establecido y las partes tienen que, por el principio de contradicción, pronunciarse al respecto. Así encontramos de que el principio, el punto del debate o el objeto de controversia es el tema de la audiencia, es el tema del proceso. Si estamos en una materia de alimentos, pues el punto de la controversia va a ser si procede o se fija la pensión alimenticia por tal cantidad a favor de tal niño, niña o adolescente. Si estamos en un juicio laboral por despido intempestivo, por ejemplo, el objeto de la controversia va a ser determinar si hubo el despido intempestivo y si procede el pago de las remuneraciones de 13º, 14º, vacaciones, etcétera, etcétera. Por tanto, pues el objeto de la controversia tiene que quedar delimitado para que justamente las partes en la audiencia no desvíen el argumento central de la audiencia, sino que tanto sus pruebas, alegatos y todo lo que mencionen, pues se enmarque en ese objeto de la controversia, sabiendo que incluso, por ejemplo, ya en la etapa de la prueba, si es que la pregunta se aleja del punto de la controversia o de la naturaleza del proceso, el juez va a decir esto, va a decir que justamente se está preguntando un tema, una pregunta de que no tiene que ver con el objeto de la controversia y por tanto será una pregunta impertinente, por ejemplo. Pero eso, lógicamente, pues tiende a que el proceso judicial como tal tenga un límite, en este caso en la audiencia única, para que se debata el tema del cual fue propuesto como tal. Luego de la fijación del objeto de la controversia, viene lo que yo les decía respecto a la conciliación, que es el momento en el cual el juzgador va a proponer la conciliación, la va a promover, en el sentido de que lógicamente el juzgador tiene que dirigir el proceso y la conciliación muchas veces él la propone o él toca el tema de la conciliación, que en muchos casos la parte actora tiene voluntad de un acuerdo y la parte demandada no, o la parte demandada tiene voluntad de un acuerdo y la parte actora no. O en el mejor de los casos, los que estamos a favor de la conciliación, cuando ambas partes estamos de acuerdo, pues terminamos el proceso en este caso y tendrá el efecto ya de resolución como tal. En el caso de la conciliación, como les mencionaba, hay muchos jueces de que no pasan desde el punto 2, del punto del debate, a la conciliación, sino que pasan directamente al alegato inicial para escuchar a las partes como tal. Y luego de eso, pues ya cuando el juez escuchó el alegato inicial de la parte actora y la parte demandada, va a decir, bueno, escuché el problema, ahora sí debatan sobre si tienen alguna conciliación. Sin embargo, de eso, pues, en la práctica encontramos, o al menos en la teoría encontramos, de que después del objeto de la controversia va a haber la conciliación como tal. En la segunda fase viene el momento litigioso como tal, porque como ven en el gráfico, la primera fase es una fase de filtro, una fase en la cual lo que se quiere es que el proceso quede saneado, de que el tema quede puntualizado y de que se haya conciliación sobre efecto. Pero la fase realmente litigiosa y realmente judicial como tal es la segunda fase, que tiene pruebas y alegatos. El COGEP lo denomina así, pruebas y alegatos, y habla de precisamente el tema del debate probatorio con las reformas que tuvo el COGEP en el año 2019. Sin embargo, de eso, pues, lo que sabemos es que, lógicamente, no va primero las pruebas que los alegatos, sino que en este momento procesal lo que se hace es alegato inicial de la parte actora o alegato de apertura de la parte actora y la parte demandada. Y luego de aquello, pues, se va a lo que tiene que ver a las pruebas, al anuncio probatorio y a la práctica probatoria, precedido por la admisión probatoria. Ahora bien, existen también casos que ustedes van a encontrar de que en este momento de la conciliación y las pruebas, el juez muchas veces pide que antes, ¿sí? Antes del alegato inicial, las partes anuncien la prueba. Es decir, sigue de lo que tenemos en pantalla, 3, 4 y 5. Los pasos 3, 4 y 5 como tal están en el COGEP. Y pide después de la conciliación, anuncie su prueba, sin haber escuchado el alegato. Yo soy de los que opina de que no podemos hablar de pruebas sin previamente alegar lo que está pasando, porque de esa forma estratégicamente le estamos diciendo al juez, señor juez, pasa esto, ha sucedido esto, el quién, el cómo, el dónde, por qué, el cuál, y después las pruebas que yo tengo para demostrar el quién, el dónde, el por qué, el cuál. Sí, pero como digo, muchas veces el juez lo que hace aquí es pedir de que usted anuncie pruebas, luego alegato inicial y luego practique la prueba. Algún momento en un grupo de WhatsApp discutíamos
sobre este tema de las fases de la audiencia con una jueza de la Corte Provincial de Pichincha. En esta audiencia, en este grupo de WhatsApp, justamente ella decía de que ha tenido casos en los cuales efectivamente en la sentencia subida en grado se determina que en la audiencia única han, han tergiversado o han llevado a cabo estas fases, como yo les menciono, lógicamente más allá de lo lógico o más allá de lo que no afecte el debido proceso, porque lógicamente si encontramos de que el juez lleva a cabo la audiencia sin afectar el debido proceso, no encontraríamos pues, una consecuencia jurídica negativa para que en apelación se declare la nulidad. Pero ella contaba de que cuando los jueces, por ejemplo, llevan esta audiencia de manera muy desordenada, pues lógicamente es sujeto de nulidad. Ya ha habido casos que en la Corte Provincial de Pichincha contaban de que precisamente por estos criterios se ha declarado nulidad de lo actuado desde el momento de la audiencia única. Lógicamente, el punto de vista que yo les doy es el punto de vista de libre ejercicio, porque actualmente soy abogado en libre ejercicio, pues, y respeto a los criterios de los juzgadores, pero mi análisis es en base a la experiencia que he tenido como abogado, de estar frente al juez, no frente a los abogados como juez. Lógicamente, los jueces tendrán su criterio, algunos legalistas que respetan este orden específico y algunos que tienen, pues, un dinamismo procesal más allá del ritualismo que el COGEP en muchas ocasiones pregona y la llevará de acuerdo a su orden como tal. No obstante de eso, pues en esta segunda fase se desarrollaría en el siguiente orden: debate probatorio, alegato inicial, práctica de pruebas y alegato final. En el momento de la prueba, las partes practicarán las pruebas de acuerdo a su estrategia y de conformidad de las reglas del COGEP. Previo a eso, lo que tenemos que decir es que la prueba que se practica en el momento de la audiencia única pasó el filtro de la admisión probatoria. Y la admisión probatoria la precedió el anuncio probatorio. Y encontramos los momentos de la prueba. Eh, cuando anunciamos la prueba, esta prueba o estas pruebas, estos medios probatorios, pasan por el filtro de admisión probatoria, en el sentido de que no todas las pruebas que yo anuncio van a ser admitidas por el juez. Lógicamente porque las pruebas tienen que reunir los requisitos de pertinencia, conducencia y utilidad. Existen pruebas de que no se ajustan al objeto de la controversia, que no se ajustan a la naturaleza de la causa. Entonces, en el momento de la admisión probatoria, el juez le va a inadmitir a usted la prueba y no le va a dejar practicar como tal. Si lógicamente se logra de que el juez admita todos sus medios probatorios, se pueden practicar estos medios probatorios. La parte contraria tiene derecho a la contradicción probatoria, a establecer, señor juez, no estoy de acuerdo con la prueba que anuncia la parte actora, solicito que sea desechada o que no se admita, y en ese caso, pues, se vuelve el tema de lo que hablábamos al intermedio de la ponencia sobre los autos interlocutorios. Si es que el juez niega una prueba y usted cree que causa un perjuicio o que no está admitiéndola de forma correcta, se tiene el derecho a presentar recurso de apelación de ese auto interlocutorio como tal. Eh, no obstante, pues, aquí se reitera el hecho de los momentos de la prueba, el anuncio probatorio, la admisión probatoria y la práctica de pruebas. Práctica de pruebas de que lógicamente tiene sus reglas especiales de acuerdo al tipo de prueba. Por ejemplo, la prueba de la inspección judicial se desarrollará al momento de realizar el acta de diligencia de inspección judicial, de conformidad a las reglas que establece el COGEP. La prueba testimonial, si es algún tipo de prueba testimonial, se someterá al contrainterrogatorio e interrogatorio con las reglas de las objeciones y el examen y contraexamen. Y si es una prueba documental, pues tiene reglas especiales para su práctica, como por ejemplo el leerla, el exhibirla en su parte pertinente, el exhibir los objetos, etcétera, etcétera. Cada medio probatorio tiene su sentido o tiene sus reglas probatorias de practicarse. Eh, Existen casos en los cuales, lógicamente, por deficiencia probatoria se han negado procesos o no tanto por carencia de pruebas, sino que pese a que existe la prueba, no se la practica bien como tal. Eh, este momento probatorio como tal tiene reglas bastante especiales al momento de la sana crítica, que lógicamente después de practicar la prueba viene la valoración judicial de la prueba por los jueces y los jueces van a analizar esa prueba como tal, la van a determinar si existe un nexo entre lo que se ha alegado y lo que se trata de demostrar. Y pues es lo más importante de la audiencia única, la etapa probatoria, porque es el momento en el cual yo tengo
para demostrar, oportunidad para demostrar lo que yo estoy alegando. Cuando hablamos de los alegatos, como yo decía, hay jueces de que lógicamente el alegato inicial lo hacen previo a la prueba, después de conciliación. Hablamos de que efectivamente se busca de que la audiencia única lleve ese orden. Alegato inicial, conciliación, o muchas veces conciliación, alegato inicial, práctica de medio de prueba, admisión, anuncio de prueba, admisión probatoria, práctica de pruebas y alegatos finales, siempre con el principio de contradicción. ¿A qué me refiero? Parte actora tiene la palabra, parte demandada va a continuar con el desarrollo por principio de contradicción. De igual forma, en el anuncio probatorio, recordemos de que la prueba tiene que practicarse en el orden en el que fue admitida, en el orden en que fue admitida, y ajustarse a las reglas de cada uno de ellas. En los alegatos, pues la parte actora expondrá los fundamentos de su demanda, luego la parte demandada debe fundamentar su contestación. En el caso de haber contestación, en el caso de haber reconvención, tiene que también fundamentarse oralmente, porque justamente la audiencia única busca eso, busca que oralmente todo lo que está en la demanda, en la contestación a la demanda, en la reconvención o en la contestación a la reconvención, oralmente sea transmitido al juez y las partes puedan debatir al respecto. En materia ya de estrategia en litigación oral, en este diplomado, pues ya se han debatido en muchos días también el tema de la litigación, de qué hay que decir en un alegato inicial, en un alegato final o de clausura, pero básicamente pues el alegato inicial es aquel en el cual yo introduzco al juez a los hechos que yo estoy reclamando. En lo que pasó, la historia, el alegato que busca de que yo introduzca al juez para que conozca lo que él va a resolver sobre mi pretensión. Y el alegato final de que muchas veces encontramos que el juez, en estos casos, pues lo que queremos es recordarle al juez lo que prometimos demostrar, recordarlo, refrescar lo que en nuestro criterio demostramos, o sea, lo que se demostró básicamente, y igual forma, pues lo que se quiere es resumir la audiencia para que el juez lógicamente termine de escuchar los alegatos finales y él entre a ese momento de valoración judicial, encuentre una relación entre prueba y hecho y tome una decisión como tal. Bien, de igual forma, para finalizar, tengo acá una especie de estructura de audiencia que encontré en internet, que es un protocolo en realidad de audiencia que, aclaro, dicho sea de paso, como mencioné, existen diferentes protocolos o formas de realizar la audiencia única, que en este caso pues fija la, la audiencia única como tal, como un formato, como un protocolo, pero cada juez tiene su estilo de llevarla a cabo. Pues existen reglas que muchas veces en la práctica resultan diferentes a lo que la teoría del COSTEP señala. Siempre toda audiencia tiene una etapa que introduce el inicio de la audiencia, que en este caso es una etapa realmente formalista porque se verifica la presencia de las partes procesales, en este caso si hay testigos, se tiene que anunciar a los testigos, si hay algún perito, etcétera, etcétera. Esta es una fase netamente introductoria, netamente formal para la audiencia única y en realidad se lo hacen todos las audiencias. Vemos como incluso aquí dice que el secretario revisa la logística, el mobiliario, el sistema informático, etcétera, etcétera. Hay formalidades iniciales que el secretario verifica la presencia de los sujetos procesales y sus abogados. Tiene que constatar que se identifiquen tanto las partes como los abogados con credenciales y cédulas y los ubica lógicamente en la audiencia y anuncia la llegada del juzgador. Como dijimos en la primera fase, el juez inicia la audiencia declarándola instalada. Advertirá las solemnidades que se deben cumplir y solicitará a las partes se pronuncien sobre excepciones previas propuestas por los cuales debe ser necesario realizar el saneamiento del proceso. Recordemos de que el saneamiento del proceso, como su palabra dice, viene de sanar, viene de curar el proceso, de buscar de que si existe algún tipo de afectación a la validez, sea por una solemnidad sustancial, excepción previa, se pueda resolver en ese momento. Sí, lógicamente hablamos de excepciones previas. Recordemos de que hay excepciones previas subsanables y otras no subsanables y que tienen sus efectos jurídicos, sus formas de resolver, unas con auto interlocutorio, otras que se resuelven a través de sentencia, etcétera, etcétera. Como dijimos, el jugador va a establecer el objeto de la causa o el objeto de la controversia
En este orden de ideas, pues el juez otorgará a las partes para que mencionen el objeto de la causa. En este ejemplo vemos como el juez le dio a las partes el objeto de la controversia. En muchas causas, como mencioné yo, por mi experiencia he visto cómo los jueces toman la iniciativa de ellos establecerlos, el objeto de la controversia, lo comparten a las partes y muchas veces las partes, por el principio de contradicción, no están de acuerdo con ese objeto y solicitan de que el juez no establezca ese objeto, sino que por el contrario se establezca otro o se delimite correctamente el objeto que el juez propuso. Sin embargo, eso, pues, el objeto de la controversia tiene que quedar delimitado, tiene que quedar establecido y tiene que respetárselo sobre todas las partes. En la conciliación, el juez consultará a las partes si tienen alguna posibilidad para conciliar en el presente asunto, sin que esto pueda considerar prevaricato. Es muy importante porque el juez puede participar en la conciliación. Eh, Recordemos de que la conciliación, a diferente de la mediación, Mi estimado Marcelo, se te fue el audio. No, no se escucha, se fue el audio. confirmar si se ve. Bien, ahí sí se ve la pantalla y se me escucha, ¿verdad? La pantalla no se ve. Ahí, No, intentemos ahí. Ahí ya creo que se abre. Bien, ¿me confirma? ahí se ve. Ya, bien, gracias. Eh, Creo que me quedé en el momento de la fase del objeto de la controversia. ¿Me confirman, por favor? Sí, bien. El- Eh, Les mencionaba de que en el caso de las audiencias únicas es muy importante el hecho de fijar la controversia por el hecho de que es una sola audiencia, de que en este caso, pues, al ser una sola audiencia, tiene que respetarse precisamente el tema en el cual estamos debatiendo y que las partes tienen que ajustar sus alegaciones y pruebas a eso como tal. Les mencionaba el ejemplo de que muchas veces las preguntas en el examen, en el contraexamen, se alejan de la naturaleza de la que estamos debatiendo y por tanto pues se alejan del objeto de la controversia. Y lo que se busca como tal en este momento procesal es de que el juez establezca un límite para las alegaciones, establezca un límite para las pruebas. Por tanto, pues el objeto de la controversia, más allá de que en muchos casos el juez lo propone, las partes lo disponen o viceversa, pues tiene que quedar delimitado. También mencionaba lo de la conciliación, de que la conciliación tiene que ser promovida por el juez e incluso, pues, recordemos de que la conciliación puede darse en cualquier momento. Ha habido casos en los cuales llegamos a la audiencia y encontramos, los jueces llegan a la audiencia y encuentran que las partes ya han ido a una mediación y tienen un acta de mediación, por ejemplo, o tienen un acuerdo extrajudicial ya conversado. Y lo que hacen es simplemente ese momento ejecutarlo. Pero la conciliación, como les mencionaba, no implica prevaricato. El juez participa activamente de la conciliación sabiendo de que no prevarica y pues también les decía de que esa es la diferencia con la mediación, de que acá el juez concilia en el sentido de que él participa activamente en el momento de negociar el acuerdo. El mediador simplemente lo que hace es opinar como tal y pues en muchos casos el juez la conciliación la hace de acuerdo a lo que él considere necesario.
siempre respetando, lógicamente, los principios de flexibilidad, oportunidad y confidencialidad propios de estos medios alternativos de solución de conflictos. El anuncio y calificación de la prueba en este esquema que les proyecto, dice que el juez concede la palabra a la parte actora para que anuncie la prueba. Luego de eso, el juez va a correr traslado a la parte demandada para que realice objeciones o contradicciones que considere pertinentes y en el caso de no existir, dispondrá que anuncie las pruebas correspondientes. Es decir, parte actora anuncia la prueba, por el principio de la contradicción se da la palabra a la parte demandada para que anuncie las pruebas y si es que existe observaciones o contradicciones, en ese momento lo haga. Y yo puedo decir que, por ejemplo, la prueba es ilegal o inconstitucional, prueba ilícita, prueba ilegal. Puedo decirte que esa prueba es impertinente, es inútil, es inconducente como parte demandada. Y ese es el momento procesal para yo apuntar en contra de esa prueba para lograr la exclusión probatoria. Eh, Luego de esto, el juez va a otorgar por el principio de contradicción a la parte actora para que se pronuncie sobre la pretensión de las pruebas de la parte demandada. Y la parte actora que recibió sus pruebas objetadas o contradichas, pues va él en ese momento a contradecir lo que menciona la parte demandada a través de su anuncio probatorio. El juez, una vez escuchado los anuncios de prueba de la parte actora como de la parte demandada, va a calificar la prueba, es decir, la admisión probatoria, lo que mencionábamos con la anterior diapositiva, y procederá a calificar la prueba que será practicada y evacuada en la segunda fase. Por lo que primero determina la de la parte actora y luego la parte demandada. Las partes pueden objetar e inclusive apelar ese auto interlocutorio. Recordemos de que el juez en la audiencia establece diferentes autos interlocutorios como tal. ¿Y por qué? Porque son autos que permiten resolver situaciones que, no siendo parte del proceso final, pues incluyen o influyen en el proceso judicial como tal. Tenemos, por ejemplo, el caso del auto de archivo, podemos apelar, es un auto interlocutorio, o el auto incluso de negativa de pruebas, el auto de excepciones previas, el, entre otros autos que en la audiencia se dan como tal. Eh, Cuando en este caso pues hablamos de que la prueba no fue admitida como tal, hablamos de que el hecho de que existen requisitos o elementos que no se han cumplido, como por ejemplo la contundencia, la pertinencia y la utilidad. En la segunda fase tenemos la prueba, la práctica de pruebas y los alegatos finales. En esta segunda fase, pues el juez en el momento de la prueba, en este estado, concede la palabra a las partes a efectos de que manifiesten en el orden en el cual se practicarán las pruebas ofrecidas. Tiene la palabra la parte actor y luego la parte demandada. ¿Qué es lo que quiero decir? De que en este caso las pruebas que se van a practicar son pruebas que fueron admitidas, porque no todas las pruebas que están en el proceso fueron admitidas. Hasta antes del acta de audiencia hay 1000 pruebas, porque la parte actora considera de que son pruebas 1000 documentos y tiene más testigos y diferentes diligencias como prueba. Pero todas esas pruebas pasan por el filtro de admisión probatoria. Y el juez puede ser de que no admita algunas y no se puedan practicar, pese a que fueron anunciadas oportunamente. Esto es en la contestación y en la audiencia. Pero el juez lógicamente va a admitir las pruebas que él considera que se revisten del proceso, tienen relación con la causa y con las pretensiones procesales. Eh, Luego de aquello, la práctica de la prueba pues se la va a hacer en el orden propuesto, se confiere la palabra a la parte actora para que produzca su prueba y luego a la parte demandada para que la produzca. En este momento pues procesal, lo que pasa en la práctica es que las pruebas se practiquen de acuerdo a sus reglas específicas, como se mencionó en la diapositiva anterior, y sabiendo de que es el momento procesal para que las pruebas tengan específicamente pues el efecto jurídico de demostrar lo que se fueron ofrecidas oportunamente. En el momento de que practicamos la prueba, tenemos que tener atención a lo que pasa con la prueba testimonial en materia de interrogatorio y contrainterrogatorio, tanto más de que existen reglas especiales para litigar en este tipo de temas de examen y contraexamen, pero siempre teniendo claro de que son reglas bastante necesarias de saber cuánto objetar, cómo identificar las preguntas que son sujetas a objeciones, cómo identificar qué preguntar en el contraexamen o cómo refrescar la memoria del testigo, etcétera, etcétera. Son particularidades de litigación oral que no están en el COGEP, pero que nos permiten a los abogados en libre ejercicio demostrar al juez lo que estamos diciendo, sacar esa información del testigo
preguntar a la parte actor o demandada lo que queremos saber en base a reglas de que muchas veces, como menciono, no están en el COGEP, pero que por litigación oral y litigación estratégica se las puede practicar. Y justamente, pues en este diplomado se han debatido los días anteriores muchas técnicas de litigación oral de examen y contraexamen. ¿Por qué me refiero a esto? Porque justamente la prueba testimonial se la practica a través de reglas de examen y contraexamen, a través de testimonios, de declaraciones. Existen estrategias para interrogar peritos, para contradecir lo que manifiesta oralmente con lo que concluyó en su informe escrito, y diferentes técnicas que en el momento de práctica de la prueba pues son bastante importantes. El procedimiento sumario en la audiencia única finaliza con los alegatos finales. El juez otorgará la palabra a la parte actora para que formule los alegatos finales. Lo mismo realizará con la parte demandada, que le otorgará el derecho de una sola réplica. Y pues al final el juez, en este caso, pues lo que va a hacer es resolver de forma oral y motivada todo aquello que tenga que ver con pues la audiencia única como tal. Audiencia única que, como hemos visto, pues reúne todos los requisitos o todos los elementos del proceso que ya pasó como tal. Lo que pasa es que la audiencia única permite oralmente manifestar las pretensiones de las partes para que sean sometidas a contradicción con el juez. Porque recordemos que usted presenta una demanda y presenta una contestación. Y en el caso de reconvención, presenta reconvención y también presenta contestación a reconvención. Pero el juez en muchos casos ni siquiera lee esos documentos. El juez se entera de lo que está pasando en la audiencia. Literalmente lo que él debería hacer es en ese momento resolver. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de un sistema oral, el juez tiene que someterse o escuchar las pretensiones de las partes. Pretensiones de que justamente están ajustadas a lo que escribimos en la demanda, a lo que escribimos en la contestación. Entonces, lo positivo de tener este sistema oral y este tipo de audiencias es que todo lo que dijimos en ese momento lo podemos nosotros explicar de mejor manera, porque muchas veces de forma escrita no lo podemos manifestar de forma clara. Entonces, precisamente la audiencia única, como hemos visto, pues permite debatir o llevar todos esos hechos, todos esos momentos procesales a este momento oral en el cual se va a resolver. Eh, Termino mi ponencia agradeciéndole a todos ustedes, principalmente a la organización de este diplomado, y pues si existen preguntas o observaciones a mi ponencia, pues estaré a la orden para responderlas oportunamente. Gracias. Agradecemos al doctor Marcelo Montalo por su magnífica ponencia. De repente, algún participante que desee hacer alguna pregunta. De igual forma, yo los materiales haré llegar a la fundación para que a cada uno de los participantes pues se les haga llegar, y de igual forma pues se los haga llegar a cada uno de ustedes. Hay una pregunta en el chat que dice la abogada Yesenia Vinces, dice, ¿cómo se realiza el contraexamen con artículos? A ver, la pregunta es bastante interesante porque yo soy de los que sigue o los que trata de precisamente contrainterrogar u objetar las preguntas con artículos. Y esto lo determiné en el momento de una audiencia en el cual yo objeté una pregunta y el juzgador no me aceptó la objeción ni me la negó. Lo que me dijo fue fundamente jurídicamente su objeción. Me dijo, señala el articulado en el cual dice que esa pregunta no se puede preguntar, no se puede plantear como pregunta en un interrogatorio. Entonces, lo que yo siempre reitero y recomiendo, sin perjuicio de que existan mejores criterios de especialistas en el tema, como por ejemplo el doctor Salamea, el doctor Alfredo Cuadros, etcétera, etcétera, de que siempre se fundamente la objeción, no objetar por objetar. La pregunta es impertinente de acuerdo al artículo 292, por ejemplo. O la pregunta es inconstitucional de acuerdo al artículo tal, pero no solamente digo el artículo y no fundamento jurídicamente, sino que digo el por qué. Señor juez, la pregunta es impertinente porque vamos allá del marco que estamos debatiendo en la audiencia. Está preguntando X cuando tiene que preguntar Y. Solicito que la pregunta no sea aceptada. Ahora bien, el momento de la práctica de la prueba testimonial es muy importante la participación activa del juez, porque no solamente objetar y que la contraparte, que el testigo de la contraparte no responda, sino que el juez
actúe como filtro de la pregunta, porque muchas veces este momento es un momento de tensión, es un momento pesado, porque tenemos que eh, preguntar y estar esperanzados a que no me objeten, y si me objetan, tener ese rato la capacidad de pelear y defender mi pregunta, pese a que muchas veces, como la abogada que acaba de hacer la pregunta sabe, es muy evidente, son preguntas realmente mal formuladas y que no se ajustan a la realidad del proceso. Pero lo que yo recomiendo y lo que entiendo con la pregunta que me realizan, en preguntar con artículos, sí, hay que contraexaminar y hay que hacer las preguntas con artículos, no solamente objetar por objetar. Es más, hay colegas que con todo el respeto objetan simplemente por dilatar el proceso. Y más allá de ser una estrategia de litigación oral, pues en muchas ocasiones ya va contra el principio de probidad, de ética, de lealtad y buena fe procesal, porque objetamos sin sentido y buscamos muchas veces que el juez se confunda o que las partes procesales, en este caso los testigos, no tengan una conexión con la causa. Entonces, en muchas ocasiones, pues el tema de las objeciones es delicado porque tenemos que justificar jurídicamente por qué yo estoy objetando. Decir la norma, en este caso, decir en dónde se encuentran las objeciones en el COGEP, que igual que el COIP también tiene un artículo, si no me equivoco, en el COIP en el 595, si no me equivoco, en el COGEP en el 294, que dice qué preguntas pueden ser objetadas. Y yo decir, señor juez, la pregunta es impertinente porque justamente el artículo tal me dice de que esa pregunta es impertinente y por qué el abogado está preguntando X, Y, Z, lo cual no se ajusta al proceso, es impertinente. O la pregunta es una pregunta sugestiva porque está sugiriendo la respuesta de las partes. Ahora, esto en el procedimiento sumario es bastante común. Las reglas de litigación oral y litigación estratégica son bastante importantes, por eso yo felicito este diplomado, porque justamente nos han explicado estos días estas reglas especiales, porque en el procedimiento sumario tenemos muchos procesos bastante litigiosos, como un caso de un divorcio, que muchas veces, por más que no vaya la contraparte, hay que saber preguntar. Y ahorita que toco el tema del divorcio, me viene a la mente también con lo que pregunta la colega, algún momento en una audiencia yo no la pasé, pero me pude enterar de que pese a que no fue la contraparte, el abogado de la parte actora realizó las preguntas en su interrogatorio para intentar demostrar de que había el abandono del hogar. Lo que pasó fue que el juez en esta audiencia, pese a que no va de contraparte, el juez fungía como una objeción de preguntas y el juez combinaba al abogado de la parte actora a que haga las preguntas bien. Y él solo como juez decía, señor abogado, haga la pregunta bien porque es impertinente. Señor abogado, haga la pregunta bien porque es sugestivo. Señor abogado, la pregunta es compuesta. Señor abogado, la pregunta es inconstitucional, etcétera, etcétera. Entonces, sí existen muchas reglas especiales de la práctica de prueba testimonial. No sé si hay otra pregunta. De repente algún otro participante que desea hacer otra pregunta. Sí, igual tengo entendido de que el tema lo profundizó el doctor Salamea. Entonces, eh, sí, sí existe bastante material al respecto, sobre todo práctico, en el tema de interrogatorio y contrainterrogatorio. Pero bueno.